Y bueno, corté ese video. eh, déjenme volver déjenme explicarlo porque se cortó, pero no sé hasta dónde habíamos llegado. Bueno, no, lo subo esos minutos y ya, porque si no, de por sí no tengo tanto tiempo y luego estar cortando, estar reexplicando y eso por las cosas de esta aplicación. Entonces, la experiencia es la que nos dice cómo, cómo calcular las cosas. Vamos a ver otro ejemplo. Espero que esta cosa no se corte otra vez. Eh, ese ejemplo clásico que es la integral de e a la x por el seno de x de x. Ok, entonces realmente da igual quién sea la u y quién sea la b. Vamos a agarrar u igual a e a la x y la db que sea seno de x de x. El otro eran 14 segundos, 40 minutos y corto este. Espero que no se trabe. Entonces, la diferencial de u sería la derivada de a a la x es e a la x y b la integral del seno es menos coseno de x. Entonces, esto sería igual a u por b menos e a la x coseno de x por, eh, digo, menos la integral de b con du, pero este b tiene un menos, me queda más coseno de x por e a la x de x. Y cuando yo integre esto, ven, cuando vuelva a hacer por partes me va a sacar, me va a cambiar este por el seno otra vez. Entonces aquí pongo otra vez u igual a e a la x, pero debo seguir haciendo el mismo cambio, porque si lo hago al revés, una vez haciéndolo así, me va a regresar a la integral original, digamos. Entonces, y du es e a la x de x. Entonces db sería coseno de x y la integral del coseno es el seno. Entonces, esto es igual a menos e a la x coseno de x más la integral del coseno de x, que es, abro un corchete, sería u por b, e a la x seno de x, menos la integral de b de u, e a la x seno de x. Entonces esto me queda e a la x por seno de x por seno de x menos coseno de x menos la integral de e a la x seno de x de x. Entonces este lo paso del otro lado y voy a tener dos veces la integral de a la x seno de x. Esto es igual a e a la x por seno de x menos coseno de x. Y entonces finalmente tenemos que la integral de a la x seno de x va a ser igual a un medio e a la x por el seno de x menos el coseno de x, más una constante c. Entonces, si ustedes hacen aquí el otro cambio, el cambio que sea, no sé, que digan, bueno, que la u sea el seno y que la db sea el e a la x de x, cuando ustedes deriven el seno les va a dar el coseno y aquí les va a seguir quedando la e. Entonces, va a ser exactamente lo mismo porque luego van a tener que tomar la u como el coseno, eso les va a regresar el seno y la db siempre va a ser la e a la x. Entonces les va a dar exactamente lo mismo. En ese caso no hay problema con quién sea la u y quién sea la db. Justamente porque lo que hace, o sea, cómo sé ya después de practicar mucho que esta cosa me va a dar una cosa cíclica, es decir, que me va a sacar la misma integral acá. Pues porque la derivada y la integral del seno se va intercalando con el coseno. Entonces, si es la derivada, pues va con un signo más, si es la integral, va con un menos. Entonces, después de dos veces de hacerlo, me va a dar el seno otra vez. Pero eso ya es con la experiencia que se agarran esas cosas. Entonces, simplemente estoy viendo esos ejercicios sencillos para que vayan familiarizándose los que no saben con
con las integrales. Entonces, ¿qué más quería hacer aquí? No sé, por ejemplo, a ver dónde vamos. La integral de logaritmo natural de x al cuadrado, que es otra que recuerdo clásica. Entonces, pues aquí tengo logaritmo de x por logaritmo de x. Entonces, vamos a ponerlo así. Entonces, pues aquí no hay más de dónde agarrar que la u sea ln de x, por ejemplo. O podría decir que la u fuera este al cuadrado y la db fuera la de x también. Entonces, intenten ese cambio de variable, por ejemplo. Perdón, esa elección de funciones y a ver qué les resulta. Igual acá sigo pensando en esto, igual hice algo mal, pero chequenlo y me dicen. Y du logaritmo natural de x. Entonces la du, pues la derivada del logaritmo es 1 entre x con dx y la integral de u, esta ya la habíamos encontrado y era x logaritmo natural de x menos x, que había usado en el anterior, por eso a lo mejor hice algo mal por ahí. En esta parte, chequenlo con este otro cambio. Entonces esto va a ser... Ah, perdón, aquí era db. Entonces esto va a ser u por b. Sería x ln x menos x por ln x. Menos la integral de b de x. Entonces esta se va a eliminar con este x de aquí. Y me va a quedar ln x menos 1 de x. Bueno, vamos a ponerlo así porque no todos son tan... O sea, no todo el mundo lo ve como tan claro a la primera. Entonces lo voy a poner así. X. Entonces esto va a ser x ln x por ln x menos x menos la integral de ln x menos 1 de x. Y esto es x ln x por ln x menos x menos la integral de ln x de x. Menos con menos es más. La integral de dx. Entonces esto es x ln x por ln x menos x. Y esta integral ya la sabemos, es x ln x menos x. Y la integral de x pues es de dx es x más c. Entonces si lo hacemos, si multiplicamos todo, ¿qué vamos a obtener? X ln x al cuadrado, que es este por este, menos... Ay, a ver, creo que hice algo mal aquí otra vez. Sí, ya saqué la X aquí. Estoy, la sigo poniendo. Esperen. Entonces aquí es menos 1. Porque factoricé la X, ¿no? X ln X menos 1. Y entonces acá también. Y aquí la puedo poner también afuera. Entonces... X menos 1 con X. Entonces realmente puedo escribir esto como... Bueno, es que va a quedar este X suelta. Entonces mejor así. X ln X al cuadrado menos x ln x menos x ln x menos 2x ln x más x más x más 2x más c. Y ese sería el resultado de esa integral. Entonces, como les digo, de a poco vamos a ir viendo ejemplos más complicados. Pero lo que necesito primero es que vean y sepan hacer una integración por partes de cosas simples como estas que estamos haciendo.
No sé, otro ejemplo y para hacer lo que siga, por ejemplo, la integral del logaritmo natural de x entre x cuadrada de x. Entonces, por ejemplo, lo podemos escribir como 1 entre x por ln x entre x, porque esta ya la habíamos calculado. Entonces, la u puede ser 1 entre x, entonces du va a ser menos dx entre x cuadrada, y db sería ln x sobre x de x. Pero esa integral ya la tenemos. ¿Dónde estaba? Aquí. Es lnx al cuadrado sobre 2. Lnx al cuadrado sobre 2. Acuérdense que aquí estoy integrando. O sea, b es la integral de lnx sobre x de x. Y esta integral ya la habíamos calculado. Entonces, esto nos va a quedar u por b. Sería 1 entre 2x lnx al cuadrado. Menos más 1/2 de lnx al cuadrado sobre x cuadrado. Ok, entonces lo podemos pasar para el otro lado. Ah, no, pero es al cuadrado ya. Y aquí me queda lnx nada más. Y aquí podría seguir, pero se va a complicar, ¿ven? Entonces, si hago este cambio, pues se complica. Entonces vamos a hacer mejor. Vamos a ponerle de otro color. Entonces, u. Vamos a poner que sea, que sea el logaritmo natural de x. Y db, que sea 1 entre x cuadrada de x. Entonces, du sería dx sobre x. Y b sería la integral de que es menos 1 entre x. Así. Entonces, la integral del logaritmo natural de x entre x cuadrada de x sería u por b menos ln de x por x a la menos 1, o sea, 1 entre x, menos b de u. Entonces, con este menos se hace más. La integral de dx sobre x por x, x cuadrada. O sea, x a la menos 2. Y este cambio lo hace más sencillo, ¿ven? Entonces, esto es igual a menos logaritmo natural de x sobre x más x a la menos 2 más 1 entre menos 1, entonces me quedaría así, más una constante c. Entonces, este sería el valor de la integral. Y para comprobarlo, podemos derivar esto. Entonces, y me tiene que dar esto de aquí. Entonces, la derivada de esto, de todo esto, va a ser la derivada de C0, la derivada de este cociente sería menos la de abajo por la derivada de la de arriba, que es 1 entre x, me quedaría 1, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado, menos la derivada de que sería más x a la menos 2. Entonces esto sería menos 1 entre x cuadrada, más ln de x entre x cuadrada, más 1 entre x cuadrada. Esto se cancela y me queda justamente ln de x entre x al cuadrado, que es la función que está aquí. Entonces vean, aquí pude pensar que a lo mejor me ayudaba el hecho de que teníamos esta integral, pero lo que hace es complicarme las cosas. Entonces, como veo que se complica, pues ¿para qué le sigo por ahí? Mejor busco otro cambio de variable, otro cambio de... Elijo las funciones de manera distinta y veo qué pasa. Entonces, en este caso tenemos ese resultado que está ahí. Muy bien. Ahora vamos a ver, yo creo que es suficiente con eso.
vamos a ver el cambio, el método más importante, que es el de sustitución o el cambio de variable, que también es una consecuencia del teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a poner teorema 4.1.2, integración por sustitución o sustitución, como le quieran decir, es correcto de ambas formas. O cambio de variable también le llaman, cambio de variable. Como le quieran llamar. Entonces, esta es consecuencia de la regla de la cadena y del teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a decir sea f una función que va de AB a los reales continua. Entonces siempre se tienen que cumplir esas condiciones para poder aplicar esos métodos. Entonces, obviamente, evidentemente, todas las funciones que están en los libros son continuas y no hay una función como las que vimos anteriormente, como la de Dirichlet o esas cosas raras, ¿no? Y sea, vamos a llamarle phi, una función que vaya de alfa a beta a los reales, tal que la phi, esto es como un abuso de notación, digamos, o sea, la phi evaluada en cada punto de estos intervalos, o sea, en cada punto de este intervalo alfa beta me lo va a mandar al intervalo AB. Tiene que hacer eso. Y supongamos que esa phi es diferenciable. Y como se están imaginando, vamos a pedir que phi' sea integrable en alfa beta. En alfa beta, entonces, la composición phi compuesta con f' por phi' va a ser una función que va a ir de alfa a beta a los reales. Va a ser integrable. Va a ser integrable y además vamos a tener que la integral de phi de alfa, phi de beta, de f de x va a ser igual a la integral de alfa beta de f evaluado en phi de t. Vamos a cambiar la variable aquí, de phi de t por phi' de t dt. Entonces este va a ser el teorema del cambio de variables. Aquí se ve medio complicado, complejo, quién sabe qué sea ahí, pero ya a la hora de que lo veamos en la práctica, vamos a ver que no es un método simple. A lo mejor para las integrales que han visto sí lo es, pero hay veces que no. Entonces no es tan simple como parece. Y en particular, vamos a decir que si phi' de t es distinto de 0 para todo t que pertenece a alfa beta abierto, entonces la integral de AB de f de x va a ser igual a la integral de alfa beta de f evaluado en phi de t por el valor absoluto de la derivada de phi' de t de t. Vamos a ponerle este número 2. Entonces hay que demostrar este teorema primero, que va a ser ese método, y después vemos ya en la práctica cómo lo tenemos que hacer. Entonces, o sea, lo que tenemos son dos funciones. Si se fijan aquí, tenemos la función phi. Entonces, estos diagramas regularmente se utilizan en geometría diferencial y en cálculo ustedes van a empezar a usarlos. Entonces, tiene la función phi que va de, realmente, digamos, es como la recta real. Sí, voy a dejarlo así como lo había puesto. Se va de alfa a beta. Tengo una función phi que va de alfa a beta y eso me lo va a mandar a el intervalo AB. Entonces, lo que vamos a hacer es,
vamos a definir una función f mayúscula que va de ese intervalo AB a los reales. Entonces vamos a decir sea f, una función que va de AB a los reales definida como la integral. Entonces f de x va a ser igual a la integral de a x de la función f chiquita, que le estoy poniendo la variable u porque aquí la estoy llamando la x aquí, ¿no? Entonces, del primer teorema fundamental del cálculo, f es diferenciable. Y la f', la derivada va a ser igual a la f chiquita, que es la f chiquita que tenemos aquí, que es continua. Entonces, entonces vamos a definir la composición que va a ir de aquí a acá. Una función que vamos a llamar h. Definimos la función h como la composición de phi con f. Entonces, esta función h, que es la composición de phi con f, va a ir de alfa, beta a r. ¿Ven qué fácil es con estos diagramas? De dónde a dónde va, quién se está compuesta con quién. Entonces es la phi compuesta con la f. De manera que para que esto vaya a dar acá, la phi de alfa va a ser igual a la phi de a y la phi de beta igual a la phi de b, y cada punto de aquí me lo va a mandar a cada punto del intervalo que está acá, que es la condición que se está pidiendo aquí. Entonces todo este intervalo, la función phi lo transforma en todo este intervalo de acá. Entonces cuando vean geometría diferencial o la parte de curvas en cálculo 3, esto les va a quedar más claro. Entonces esta función va de alfa, beta a los reales. Ahora, si aplicamos la regla de la cadena, bueno, a ver, déjenme poner, para que les quede más claro cómo podría poner esto aquí. Digamos, es la phi. La phi es una función que va de alfa, beta a r. Entonces lo que hace esa phi es que a cada elemento de aquí, o sea, todo esto, todo todo el intervalo phi de alfa, beta lo va a mandar a el intervalo AB. O sea, realmente aquí no son, digamos, es como un abuso de notación porque realmente no me lo está mandando a un número real, sino, o sea, realmente sí lo está mandando a un, olviden lo que dije mejor. No los quiero hacer más, enredarlos más de lo que es. Entonces, véanlo así con la composición con los dibujos. Entonces, por la regla de la cadena podemos calcular h' en la variable t, que va a ser f compuesta con phi de t prima. Entonces, son funciones que van de r en r. Entonces, esto va a ser la f' evaluado en phi de t por la regla de la cadena por la derivada de esta función de aquí con respecto de t. Ahora, pero esa f' es la f chiquita. Entonces, esta es la f chiquita evaluada en phi de t por phi' de t. Y esto para toda t que pertenece al intervalo alfa beta, porque la h va de aquí, ¿ven? Entonces cualquier t que está en ese intervalo me lo manda a h de t. Y ese h de t es la composición, que es la f compuesta con esto. Perdón, es la f compuesta con la phi de t. Y la derivada de esta h pues es esto de aquí en el mismo intervalo. Entonces no estamos haciendo nada extraño, simplemente aplicando la regla de la cadena. Ahora, como phi es diferenciable por hipótesis, entonces que tenemos que es continua. Y si es continua, entonces por los teoremas que demostramos, es integrable.
Bueno, realmente eso, a ver, phi es continua más bien, y lo que queremos es el producto. Y f es continua también. Entonces, producto de continuas es continua. Eso significa que esta cosa es integrable. Bueno, pero realmente no quiero el producto, quiero la composición. Entonces, que es uno de los teoremas que demostraron en cálculo 1. Entonces, composición de continuas es continua. Entonces, phi compuesta con f es continua. Y entonces, phi compuesta con f como es continua es integrable. Es integrable. Ahora, como phi prima es integrable también, eso implica que el producto de integrables es integrable. Entonces, el producto de phi compuesta con f por phi prima es integrable también. Entonces, eso por todo lo que ya hemos demostrado. Y además hemos visto que como h es igual a phi compuesta con la f grande, entonces vimos que h' es igual a la phi compuesta con la f por phi prima, que es lo que calculamos acá. Entonces sin la t. Entonces la phi compuesta con f por phi prima. Y entonces del segundo teorema fundamental del cálculo, que es lo que tenemos que la integral de alfa beta de esta función h, entonces esta función h está definida de alfa beta, entonces la integral de alfa beta de esa función h' por el teorema fundamental del cálculo, como esta composición es, como todo esto es integrable, o sea, h' es estos productos y ya vimos que es integrable, entonces por el segundo teorema fundamental del cálculo existe la primitiva h, tal que esta integral es h evaluado en beta menos h evaluado en alfa. Pero esa h es la phi compuesta con la f grande que encontramos, entonces esto es f, vamos a ponerlo así, f compuesta con phi de beta menos f compuesta con phi de alfa. Es decir, esto es igual a f en phi de beta menos f de phi de alfa. Pero la f es la integral de a la variable. En este caso la variable es phi de alfa y phi de beta de la función f de u de u. Entonces esto es igual a la integral de a phi de beta de f de x menos la integral de a phi de alfa de f de x. ¿Ven? Y por las propiedades de la integral me va a quedar la integral de a phi de beta de f de x menos, y se va a cambiar aún más, la integral de phi de alfa a de f de x. Y ahora este a, por las propiedades de la integral, nos va a quedar la phi de alfa, la integral de phi de alfa a phi de beta de f de x. Entonces, y esta integral de aquí, entonces por lo tanto, ¿qué tenemos? Por lo tanto, la integral de alfa beta de h' de t de t es igual a la integral de phi de alfa a phi de beta de f de x. Pero esta cosa de aquí es justamente la integral de alfa beta y esta h' es phi compuesta con f por phi prima. O sea, si lo ponemos con las tesis alfa beta de f compuesta en phi de t por phi prima de t de t. Entonces, con lo cual demuestra 1. Entonces, 1 queda demostrado.
Ahora, eh, ahora hay que ver qué pasa con la segunda parte. Entonces, vamos a ponerle ahora, sea phi prima de t distinto de cero para toda t que está en alfa beta. Entonces, estas phis cumplen la propiedad del valor intermedio, que eso lo vieron en cálculo 1 después de ver el teorema de Rolle. Entonces cumple la propiedad del valor intermedio, que es como la propiedad del valor intermedio, pero para derivadas, esa que vieron en límites. Entonces, ¿qué significa eso? Que phi, o sea, si phi prima, o sea, puede ser que phi prima sea mayor que cero para toda t en el intervalo alfa beta, o que phi prima de t sea menor que cero para todo t en ese intervalo. Entonces, en el primer caso, si phi prima de t es mayor que cero, entonces phi es estrictamente creciente en el intervalo alfa beta. Y es tal que phi de alfa es igual a A, phi de beta es igual a B, y el valor absoluto de phi prima, como es absolutamente creciente, pues es igual a phi prima. Y en el segundo caso, si phi prima de t es menor que cero, entonces phi es estrictamente decreciente en alfa beta, y la phi de alfa en ese caso cambiaría y sería B, la phi de beta sería A, y el valor absoluto de phi prima sería menos phi prima. Entonces eso lo que quiere decir es que la integral de AB de f de x es igual a la integral de alfa beta de f compuesta con phi de t por el valor absoluto de phi prima de t de t. Y entonces hemos demostrado el teorema de cambio de variables. Ahora vamos a notar una cosa interesante aquí. Vamos a poner una observación. Si, por ejemplo, si la f de x es igual a 1, ¿qué pasa? Para toda x. Entonces que sea la constante idénticamente 1, la f. Entonces que sea idénticamente 1 es que vale 1 para todos los elementos del dominio. Entonces la integral de AB de f, que es 1 de x, pues es igual a b menos a, como ya habíamos demostrado. Y eso por otro lado tiene que ser igual a la integral de alfa beta de f evaluado en phi de t, pero f es la constante 1. Entonces, no importa dónde la evalúe, siempre va a ser igual a 1. Entonces me va a quedar el valor absoluto de phi prima de t de t. Pues f de phi de t es igual a 1 para toda x que pertenece al intervalo AB. Entonces, ¿qué muestra? Esto lo que muestra es que el valor absoluto de la derivada de phi, es decir, el valor absoluto de phi prima, va a ser como un factor de escala o un cambio de escala. En el método de sustitución. Entonces, por ejemplo, si tenemos que p es distinto de 0 para p un número real y tenemos que la phi de t es una recta, o sea que sea pt más q, como aprendieron en geometría analítica, para todo x que pertenece a alfa beta, entonces, para toda t, perdón, en alfa beta, entonces el cambio de factor de escala será la constante p en valor absoluto. Entonces, esto lo van a ver en cálculo 3. Esto porque lo que está haciendo aquí es como una reparametrización de una curva, si se quiere ver
en un sentido más geométrico. Y entonces se está cambiando como un factor de escala ahí. Pero bueno, eso no es tema de este curso. Lo verán en cálculo 3 cuando vean la parte de curvas. Entonces, para acabar con esta parte, vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar el teorema de cambio de variables. Entonces, vamos a ver, uno. Vamos a calcular que la integral de 0 a 1 de t por la raíz de 1 menos t cuadrada diferencial de t, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la integral de esta cosa de aquí? Entonces vamos a tomar a la f de t como, bueno, f de x voy a ponerle. F de x como la raíz de x para x que pertenece al intervalo 0, 1. Y la phi de t, entonces la phi de t, según lo que está aquí, sería 1 menos t al cuadrado. Entonces, de esa manera, cuando yo componga la f con esta, o sea, cuando haga f en phi de t, va a ser la composición de f con phi de t. Entonces va a ser f evaluado en 1 menos t cuadrado. Entonces, donde vea x va a ir 1 menos t cuadrada. Esto me va a dar la raíz de 1 menos t cuadrada, sin el dt. ¿Ven? Entonces, esa es la f de phi de t. Y bueno, aquí para todo t que pertenece al intervalo 0, 1. Entonces aquí vemos que phi de 0 es 1 y phi de 1 es 0. Phi de 0 pero es la t. Bueno, ahorita vemos ese detalle. Entonces ahí está. Entonces la composición va a ser la raíz para todo t que pertenece al intervalo 0, 1. Ahora f es continua, como ya sabemos. Y entonces phi en 0 va a ser igual a 1. Y phi en 1 va a ser igual a 0. Entonces, aquí en este caso alfa vale 0 y beta vale 1. Y phi prima de t pues va a ser menos 2t para toda t en el intervalo 0, 1. Y aquí vemos que esta phi prima de t es distinta de 0 para toda t que pertenece al intervalo abierto 0, 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la integral? Va a ser la integral de 0 a 1 de t raíz de 1 menos t cuadrada de t, según lo que vimos. Entonces, esto va a ser igual a 1 medio por la integral de 0 a 1 de f evaluada en phi de t por el valor absoluto de phi prima de t de t. Entonces, esto va a ser igual a 1 medio por la integral de 0 a 1 de f de x y esto va a ser igual a 1 medio por la integral de 0 a 1 de la raíz de x de x. Ahora, si esa f grande que definimos ahí en el teorema es 2/3 de x a la 3 medios para toda x que pertenece al intervalo 0, 1, entonces lo que tenemos es que 1 medio, la integral de 0 a 1 de la raíz de x va a ser igual a 1 medio por la f evaluada en 1 menos la f evaluada en 0. Y esto va a ser justamente 1 medio por la f evaluada en 1, pues me da 2/3. La f evaluada en 0 me da 0. Me va a quedar 1/3. Entonces, por lo tanto, la integral de 0 a 1 de t raíz de 1 menos t cuadrada de t es igual a 1/3.
aplicando el teorema de cambio de variables. Ahora, esto que acabé de hacer de manera muy rápida es utilizando el teorema al pie de la letra. Ahora, vamos a hacerlo de la manera simple. Digamos, esto sería como al estilo de una persona pretenciosa de la Facultad de Ciencias, cuando la cosa se puede hacer simple, ¿no? Entonces vamos a ver cómo y qué es lo que vamos a utilizar. No vamos a utilizar el teorema, ya lo demostramos, y ahora lo que vamos a hacer es hacerlo práctico. Entonces nos dice la integral de 0 a 1 de t por raíz de 1 menos t cuadrado de t. Entonces lo que yo tengo que hacer es, cuando yo hago un cambio de variable, la integral tiene que cambiar a una integral que yo pueda resolver fácilmente, o que me la transforme en una forma conocida. Entonces aquí me doy cuenta que tengo una función que es la raíz cuadrada de algo. Eso que está dentro, si yo lo derivo, me va a sacar una t, que es la que tengo aquí. Entonces lo que hay que ver es justo eso, que a una de esas cosas yo le tengo que llamar, digamos, u. Podría ser la t, pero si u es t, cuando yo derive, la derivada va a ser 1 y voy a tener esto de aquí. Entonces voy a tener 1 menos u cuadrada y voy a tener el mismo problema. Si le pongo a la raíz, pues va a dar 1 entre 2 veces la raíz de eso por la derivada de eso que no tengo aquí. Pero si le llamo a u a lo que está aquí adentro de la raíz, y luego eso lo derivo, entonces cambio. Y evidentemente, bueno, aquí me daría que cuando t es igual a 0, ¿cuánto vale u? Pues vale 1. Y cuando t vale 1, porque ya estas funciones son continuas, entonces se puede aplicar el método. Cuando t vale 1, u vale 1 menos 1 al cuadrado, 0. Entonces esta integral se transforma en la integral de 1 a 0 de t, pero de aquí tengo que t con dt es igual a menos 1 medio de du. Entonces tengo menos 1 medio de du por la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrada, por eso le llamé u. Entonces esto, cuando voltee los límites, me va a dar un menos. Con este menos se va a hacer más. Este 1 medio va a salir. La integral de 0 a 1 de la raíz de u, que sería u a la 1 medio de u. Y esta ya la puedo integrar fácilmente. Entonces me daría 1 medio de u a la 1 medio más 1, 3 medios, entre 3 medios evaluado de 0 a 1. Esto sería 1 medio por 2 tercios por u a la 3 medios de 0 a 1. Y esto sería igual a 1 tercio. Entonces obtengo el mismo resultado. Ok, otra forma sin cambiar esto, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, igual, la integral de 0 a 1 de t raíz de, si quieren, de x, es la misma integral, de x1 menos t cuadrada de t. Entonces hago exactamente lo mismo, digo, u es igual a 1 menos t cuadrada. Y entonces du es igual a menos 2t de t. Lo que no puedo despejar aquí son funciones, no puedo sacar el t, pasarlo dividiendo si no apareciera aquí y agregarlo, solamente números. Entonces de aquí veo que t de t, que es una parte que tengo aquí, es menos 1 medio de u. Esto va a ser, no me fijo en los límites de integración. Entonces sería la integral de t, que es menos 1 medio de u, por u a la 1 medio, exactamente igual que antes. Entonces esto va a ser igual a 1 medio por la integral de u a la 1 medio de u. Hago la integral, menos 1 medio por u a la 3 medios. 3 medios, esto me va a quedar menos 1 medio por 2 tercios u a la 3 medios. Y esto va a ser menos 1 tercio u a la 3 medios. Y luego, ya que estoy aquí, cambio y pongo lo que era la u. Entonces esto es menos 1 tercio de 1 menos t cuadrada a la 3 medios. Y una vez que regresé a la variable original, pongo los límites originales.
de 0 a 1. Entonces esto es igual a menos un tercio por 1 - 1 al cuadrado a la 3 medios menos 1 - 0 al cuadrado a la 3 medios. Entonces esto se hace 0, esto queda 1 con un menos, con este menos se hace más y me queda un tercio. Dos formas equivalentes de hacer la integral. Lo pueden hacer como quieran, utilizando el teorema, que es con esto de aquí, al pie de la letra. Y la otra es haciendo el cambio de variable que ya habían aprendido antes, que es exactamente lo mismo que el teorema, pero sin tanta, sin hacerse tantas, sin dar tantas vueltas, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, digamos ahora que es la integral de seno, no sé, 5 de x por el coseno de x. Estos los viene el Spivak, entonces cualquier duda o lo que sea lo pueden revisar el libro, ahí están. Entonces es una potencia y por aquí tengo un coseno solo, entonces si esto, digamos, la derivada del seno ya sé que es el coseno, pero también sé que la derivada del coseno es el seno. Si la u fuera el coseno, la derivada es el seno, pero no tendría 4 senos aquí más. Entonces, pues la primera opción sería seno de x como la u, y la derivada del seno es el coseno de x. Entonces, hago el cambio de variable. Entonces, en vez del seno, pongo la u, y en vez de coseno de x, pongo du. Y esta integral pues es fácil, es igual a 6 sobre 6 más c, y regreso a la variable original, que es la x. Entonces la u es seno de x, me queda seno sexto de x sobre 6 más c. Y ya tengo esa integral resuelta. Vamos a ver otro ejemplo, que sería la integral de la tangente de x. Entonces, estas funciones ya las conocen, pero las van a ver con Arturo. La integral de la tangente, digamos, la tangente es el seno de x entre el coseno de x. Entonces, aquí de nueva cuenta, si u es el seno, la derivada es el coseno, pero aquí el coseno está abajo. Entonces, ese cambio no sirve. O sea, si yo pongo u igual al seno, la derivada de u es el coseno de x. Pero yo aquí el coseno está abajo. O sea, realmente lo que yo tengo aquí es seno de x por coseno a la menos 1 de x, no por coseno. Entonces, eso no lo puedo usar aquí. Ese cambio no está bien. Pero la otra opción que tengo es que la u sea el coseno. Si la u es el coseno, la du es, la derivada del coseno es el menos el seno de x. Y este sí lo tengo. Entonces, seno de x es igual a menos du. Esto es igual a menos du sobre, y coseno de x es u. No vayan a poner tampoco que u es coseno a la menos 1 de x. Porque en ese caso cuando deriven les va a dar coseno a la menos 2 por el seno, y eso no está aquí. Que es otro de los errores que se cometen. Entonces, la integral de esto pues ya la conocemos, es el logaritmo natural. Y regreso a mi variable original. La u es coseno de x. Entonces recuerden que le ponen valor absoluto para poner de manera explícita el hecho de que está definido para números positivos, pero bueno, nosotros ya sabemos eso, por eso no se lo pongo. Y esa es la integral. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Mm,
A ver otro ejemplo, ejemplo 4. Ah, por ejemplo, la integral de a b de x entre x logaritmo natural de x. Entonces, 1 entre x sabemos que es la derivada del logaritmo. Entonces, eso ya nos dice que la u tiene que ser el nx y la du pues va a ser 1 entre x de x. Entonces, esto va a ser la integral de dx entre x, que es du, sobre el logaritmo natural de x, que es la u. Ahora, puedo hacer el cambio de variable aquí como hicimos antes. Digo, de los límites de integración, que serían las phi de alfa, phi de beta, todo eso. Entonces, si x es a, entonces la u es logaritmo natural de a, y lo puedo poner de una vez aquí, para ya no cambiar a la x, digamos, si no quiero. Entonces, ya vimos cómo hacerlo de tres formas distintas. Entonces, la u es ln de b. Evidentemente aquí es de tal manera que esta función esté bien definida. Entonces, esto es logaritmo natural de u evaluado en estos límites, y esto sería logaritmo natural de b menos logaritmo natural de a. Y esa sería la integral. Entonces, si no tuviera límites de integración, pues dx entre x ln x sería igual al logaritmo natural de x más una constante c. ¿De acuerdo? O sea, aquí me quedaría así, y en vez de la u pongo ln de x y ya tenemos esto que está acá. Muy bien. Eh, no sé, a ver, otro ejemplo 5. Vamos a poner cosas en simples por el momento. Ya después vamos a complicarlo, pero la integral de dx de x más 3. Entonces aquí, ¿quién sería la u? Pues 1, perdón, no 1, sería x más 3. Y la derivada de u, la diferencial de u sería de x. Entonces dx es de u. Y x más 3 es u. Entonces, no cometer el error de poner u igual a 1 entre x más 3, porque la derivada de este menos 1 entre x más 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, eso no lo queremos, evidentemente. Porque no tenemos aquí cuadrados. Entonces, si esto pasa, o sea, de x, no tengo un x más 3 a la menos 2 aquí. ¿Ven? Entonces, este cambio de variable no sirve. Entonces esto sería logaritmo natural de u, y regreso a la variable original. Aquí sí tengo que hacerlo porque no hay límites de integración. Me queda ln de x más 3. Bueno, aquí sería más c. Otro ejemplo, no sé, por ejemplo, la integral de e a la 3x de x. Entonces la que nosotros conocemos es e a la x o e a la u. Entonces aquí es u igual a 3x. De u sería 3 de x. Entonces de aquí tengo que dx es igual a du sobre 3. Entonces esto es la integral de e a la u por du sobre 3, o sea, un tercio. Integral de u de u. La integral de la exponencial es la misma. Y aquí pongo lo que era la u. Entonces me queda un tercio de e a la 3x más una constante c. No sé, por ejemplo, la integral del coseno de 4x de x. Entonces, de nuevo, aquí la u sería pues esto que está en el argumento 4x, la du sería 4dx. Esto sería la integral del coseno de u por dx. Dx es igual a du sobre 4. Entonces, siempre que sean números no hay problema.
y la integral del coseno pues es el seno de u, y la u pues es 4x. Entonces, ¿qué errores suelen cometer aquí? Bueno, que la u sea coseno de 4x, pero si la u es coseno de 4x, la de u es menos 4 seno de 4x de x. Y evidentemente no tengo este aquí. Entonces, lo que no puedo hacer es escribir dx igual a menos du sobre 4 seno de 4x. Y entonces poner esto aquí y decir que la integral de coseno de 4x de x es igual a la integral de u por du entre 4 seno de 4x. Eso no lo puedo hacer, que sería u, seno de u. ¿Ven? O sea, 1 entre el coseno de u, entre el seno de u, que sería la cosecante. Y eso pues me da otra cosa, ¿no? Entonces, eso no lo puedo hacer. Cuando son funciones no puedo agregarlas ahí. A menos que ponga un 1, eso sí. Entonces, no sé cuál ejemplo va, 7, 8. Digamos la integral ahora del seno de 2x más 1 de x. Entonces, u de nuevo sería el argumento, du sería 2 de x, de x es igual a du sobre 2. Esto sería la integral del seno de u por dx, que es du sobre 2. Es un medio, integral del seno de u de u. Es un medio, la integral del seno es coseno de u. Más una constante a con un signo negativo. Entonces esto es menos un medio del coseno de 2x más 1 a la constante c. Otro ejemplo, digamos que tenemos la integral de dx sobre 1 más 4x cuadrada, por ejemplo. Entonces, esta ya tenemos una integral elemental. Bueno, no la voy a poner, la voy a poner aquí, pero es de las que estaban al inicio, que era du entre 1 más u al cuadrado es igual a la tangente a la menos 1 de u. Entonces, como ya sé esta se parece mucho, pero tiene este 4. Entonces, eso me dice, bueno, pues el cambio de variable tendrá que ser que la u sea esto que está aquí. Entonces, este 4 surge si yo pongo u igual a 2x. Cuando yo eleve la u al cuadrado me va a dar 4x cuadrada. Entonces, du va a ser igual a 2 dx. Entonces, dx va a ser igual a du sobre 2. Entonces, esto va a ser igual a la integral de dx, que es du sobre 2, que ya lo voy a sacar, sobre 1 más u al cuadrado. ¿Ven? O sea, a ver, déjenme escribir esto así. Esto sería la integral de dx sobre 1 más 2x al cuadrado. Entonces, cuando hago el cambio de variable me queda un medio integral de du entre 1 más u, que es 2x al cuadrado. Y esta ya sé cuánto vale, es la tangente inversa. Entonces me queda un medio de la tangente inversa de u más c. Pero u es 2x, entonces me queda un medio tangente inversa de 2x más c. Y esa es mi integral con sustitución. Bueno, voy a continuar con esta cosa hasta que veamos lo que quería ver, que es aquí ya. Ya voy a cortar con esos ejemplos. Entonces, van a haber veces donde la sustitución va a dar una integral que se va a resolver por otros métodos. Por ejemplo, la integral de 1 más c a la x entre 1 menos c a la x, si no mal recuerdo, de x. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer aquí? Podría decir que la u sea igual a e a la x. Entonces la du va a ser e a la x de x, pero no tengo aquí un e a la x suelto, ¿ven?
Entonces, lo que sí puedo hacer en estos casos, lo que sí puedo hacer es agregar un uno. Entonces, evidentemente aquí este e a la x lo puedo agregar arriba y abajo porque a la x entre a la x es 1 y además este e a la x es distinto de 0 para toda x en el dominio de esta función. Entonces no hay problema con dividir. Eso, cuando yo haga esto, tengo que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas por dx. Entonces si hago eso, esta integral me va a quedar como la integral de 1 más u, 1 menos u, por e a la x de x que es de u, sobre e a la x que es u. Entonces esto ya es otra integral que se va a hacer por fracciones parciales, que es un método que veremos después de ver la parte trigonométrica, que será la clase siguiente, el método de fracciones parciales. Entonces, pero no es la única forma de hacerlo. Por ejemplo, si yo hago, o sea, podría hacer que la u fuera todo este de arriba, pero la diferencial sería otra cosa y no tendría el menos, ¿ven? Entonces, la cosa es hacerlo no tan complicado. Pero la otra forma sería decir, como pusimos aquí, que la u sea e a la x, pero entonces sacar la inversa. ¿Cuál es la inversa de la exponencial? El logaritmo natural. Entonces, es la función inversa. Y la diferencial de x, pues es la derivada del logaritmo que es 1 entre u por du en dx, que en este caso, como estamos diferenciando, sería por du. Entonces, eso lo que nos diría es que la integral de 1 más e a la x entre 1 menos e a la x de x sería la integral de 1 más e a la logaritmo natural de u, es decir, 1 más u. 1 menos e a la logaritmo natural de u, o sea, sería u, perdón, por dx, aquí de manera natural sin poner esto, es du sobre u, que es exactamente la misma integral que está acá. Entonces, moraleja de esto, a veces, vamos a ponerlo aquí, a veces eh, conviene o convendrá expresar a x en función de u y a dx en función de du. Aquí no estoy hablando formalmente, digamos, pero se entiende lo que quiero decir. Eh, y esa sustitución o sustitución siempre dará resultado. Entonces no tendré que preocuparme que si no se hace cero, que si sí. Entonces no puedo agregar funciones, pero lo que sí puedo hacer es agregar unos, como el caso de aquí, muy diferente a lo que había comentado en el anterior. Entonces, pero haciendo eso, expresando la x en función de la u, entonces puedo obtener el de x y la sustitución es directa y lo que me salga ahí, pues ya veré si me sirve o no. Entonces, eso va a ser siempre que, con un detalle, siempre que la función sea 1 a 1. Sea 1 a 1 para todo x del dominio de la función. Esa es la única condición que tiene que cumplir. Entonces, si la función es 1 a 1, ese cambio siempre va a funcionar. Entonces, por ejemplo, si tengo, o sea, lo que tengo es que la u es igual a la phi de x, que es lo que tengo aquí. La u es igual a una función phi de x. Entonces, si yo calculo su inversa, la inversa, si este es 1 a 1, o sea, si phi es 1 a 1, acuérdense, ¿por qué se pide que sea 1 a 1? Porque es invertible. Eso lo demostramos en cálculo 1 al principio. Bueno, después de ver lo de Cantor y todo eso, al empezar a ver funciones. Entonces, como es 1 a 1, entonces es invertible y esto me da la phi a la menos 1 de u. Y ahora la diferencial de x, ¿quién va a ser? Pues la derivada de este diferencial de u. Pero nosotros sabemos que si tenemos una f
que es invertible, su derivada f a la menos 1 de la inversa, digamos, de u derivada, es igual a 1 entre la f' evaluada en f a la menos 1 de la u. Entonces, si utilizamos esto nos va a quedar como du entre phi' evaluada en phi a la menos 1 de u. Y entonces, la integral de f evaluada en phi de x se va a convertir en la integral de f de u, que es phi de x es u, entonces f de u por dx, que es du entre phi' por phi a la menos 1 de u. Entonces vamos a ver un ejemplo de esta observación. Vamos a ver la integral de e a la 2x sobre la raíz de e a la x más 1 de x. Muy bien, entonces esto lo podemos escribir como e a la 2x es e a la x por e a la x, y esto es raíz de e a la x más 1 de x. Entonces podemos decir que u sea la raíz e a la x más 1. Y entonces de ahí lo que hay que hacer es expresar a x en función de u. Entonces, es decir, despejar a x no siempre se va a poder hacer. Eso es un inconveniente también. Entonces, la raíz se quita con el cuadrado, nos queda e a la x más 1. Entonces, e a la x es u al cuadrado menos 1. Y esta con el logaritmo me queda x igual al logaritmo natural de u cuadrada menos 1. Esa sería la x. Y entonces una vez que tenga la x, calculo el diferencial, que sería 1 entre u cuadrada menos 1 por la derivada de este con respecto de u. Me queda 2u de u. Y entonces una vez que lo tengo, sustituyo. Entonces esto va a ser igual a e a la x por e a la x. Entonces, aquí tengo ya e a la x, ¿ven? E a la x por e a la x me va a quedar u cuadrada menos 1 al cuadrado sobre la raíz de e a la x más 1, que es u, por dx, que es 2u entre u cuadrada menos 1 de u. Entonces esta u se va con este se va con 1 de acá y me queda la integral de u al cuadrado menos 1 por 2 diferencial de u. Y esta integral ya es fácil, me queda 2u al cubo sobre 3 menos u más una constante, y ahora pongo la u. Entonces la u es e a la x más 1 a la 1 medio. Entonces me queda 2 por u cuadrada sobre 3 menos 1 más c. Entonces me queda 2 por e a la x más 1 a la 1 medio por este u al cuadrado, me queda e a la x más 1 sobre 3 menos 1 más c. Y este es un ejemplo de una integral que se ve fea, pero con un cambio de variable, siguiendo la observación que dimos aquí, teniendo cuidado que la función sea 1 a 1, tenga inversa, etcétera, se puede hacer y nos puede dar un resultado de manera más simple. Bueno, eso lo vamos a ver después, que es la sustitución trigonométrica. Quería poner un ejemplo de eso, pero no, mejor cuando en la siguiente, en la clase 18. Y bueno, ¿qué más quería hacer? Bueno, un último ejemplo ya así en fracciones de integración por partes. Que hay unas que se llaman fórmulas de recursión, pero esas que vienen en las tablas de integrales. Entonces, ¿cómo se obtienen? Vamos a obtener una, vamos a ver cómo usarla, y ya todas las que vienen ahí, de hecho, las pueden hacer cuando quieran, y de hecho, no sé, a lo mejor en la tarea pongo alguno.
Entonces calcular quién es coseno n de x. Era lo último que quería ver. Entonces como nada más aparece 1, lo podemos poner como coseno de n menos 1x por el coseno de x. Entonces, porque este n lo puedo poner como n menos 1 más 1. Y por las leyes de los exponentes lo puedo partir de esta manera, ¿no? O sea, coseno de n de x es coseno de n menos 1 más 1 de x. Y esto por leyes de los exponentes es coseno de n menos 1 de x por coseno de x. Es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, le puedo llamar a u el coseno de x, coseno de n menos 1 porque es la que voy a derivar, y du sería n menos 1 por coseno de n menos 1 menos 1, es decir, n menos 2 de x, por la derivada del coseno que es menos el seno de x. Entonces aquí va un signo menos. Un signo menos aquí. Y db sería coseno de x. Integro y me queda, la integral del coseno es el seno de x. Entonces esto me va a quedar u por b, seno de x por coseno de n menos 1x, menos b de u, pero con este menos se hace más. Ese n menos 1 sale de la integral porque es una constante. Me queda coseno de n menos 2x por el seno cuadrado de x de x. Aquí me faltó el de x. Y utilizando las identidades trigonométricas, esto me queda seno de x coseno de n menos 1x más n menos 1 por la integral de coseno de n menos 2 a la n menos 2 de x, y seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, eso es igual a seno de x por coseno de n a la menos, coseno a la n menos 1 de x más n menos 1 por la integral de coseno de n menos 2 de x menos con más es menos n menos 1 por la integral de coseno de n menos 2 más 2, o sea, coseno de n de x. Coseno de n menos 2x por coseno cuadrado de x, lo voy a dejar así. Entonces esto es seno de x coseno de n menos 1x más n menos 1 integral del coseno de n menos 2x de x menos n menos 1 por la integral del coseno de nx de x. Y por acá teníamos que esto es igual a la integral de coseno de n de x. Entonces esta y esta son la misma. La paso del otro lado y me va a quedar coseno nx de x más n menos 1 integral de coseno de n de x. Y esto es igual al seno de x coseno de n menos 1x más n menos 1 por la integral del coseno de n menos 2 de x. Entonces aquí me queda integral de coseno de nx de x más n integral de coseno de nx de x menos integral de coseno de nx de x. Entonces esta y esta se va a ir igual a todo lo que está aquí. Me duele mi mano. Entonces, por lo tanto, tengo la integral de coseno nx de x es igual a 1 sobre n seno x coseno de n menos 1x más n menos 1 sobre n por la integral del coseno de n menos 2 de x. Entonces, esta es una fórmula de recursión que van a encontrar en esos libros de tipo bueno, que son para ingenieros o para químicos, o que son más prácticos que teóricos. Tienen la tabla de integrales, cosa que no viene en un Sagan, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el Spivak sí. Entonces, ¿cómo aplicamos? Con eso terminamos. ¿Cómo aplicamos